Bien, hoy quisiera hablarles de lo acontecido en el Pleno de la Asamblea y no pretendo tocar temas de mandatos y demás, simplemente una mirada a lo ocurrido. Niels Olsen renunció a la presidencia de la Asamblea Nacional hoy, 8 de junio de 2026, después de 13 meses en el cargo. Oficialmente dijo que era una decisión personal y que cerraba un ciclo, pero la renuncia ocurre justo después de que ADN lo anunciara como precandidato para la prefectura del Guayas. Además, la sucesión quedó en el oficialismo, pues la entonces vicepresidenta Michelle Marcheno asumió la presidencia de la Asamblea. Desde una lectura sociopolítica, la renuncia no sería el foco central para su análisis. Una pregunta más interesante es ¿por qué un político abandona uno de los cargos más importantes del Estado para buscar uno local? Porque en apariencia la presidencia de la Asamblea parece más importante que una prefectura. Sin embargo, políticamente no siempre es así. Desde una perspectiva de ciencia política, esta renuncia parece más una reubicación estratégica de cuadros políticos que una salida inesperada. Ahora bien, esto nos arroja una serie de hipótesis, y es que si Olsen termina siendo candidato a la prefectura del Guayas, ADN estaría enviando una de sus figuras más visibles a disputar el territorio electoral más importante del país. Recordemos que Guayas concentra una gran cantidad de votantes y tiene un peso político decisivo. Visto desde esta lectura, Olsen deja de ser un operador legislativo y se convierte en un activo electoral. Otro tema en cuestión es que el oficialismo ya no necesita a Olsen en la Asamblea, y este es un punto interesante para discutirlo. Cuando un gobierno consolida una mayoría legislativa, la presidencia de la Asamblea deja de ser un espacio de conquista y se convierte en un espacio de administración. En otras palabras, la batalla principal ya no está en la Asamblea. Ahora la siguiente batalla está en las elecciones seccionales, que si bien vemos es hacia donde se dirige todo esto. Si esta hipótesis es correcta, quiere decir que ADN considera que puede mantener gobernabilidad legislativa sin Olsen al frente y aprovecharlo mejor en campaña, y apostaría más a que es así. Por último, una de las debilidades históricas de muchos movimientos políticos ecuatorianos es que tienden a depender demasiado de una figura nacional. Por lo tanto, los partidos que sobreviven cuando logran construir alcaldes, prefectos, líderes provinciales, crean permanencia del movimiento político. Desde esta perspectiva, enviar a Olsen a Guayas sería parte de un proceso de consolidación territorial. Y aquí aparece un fenómeno clásico de la sociología política. Autores como Wilfredo Pareto y Gaetano Mosca sostenían que las élites no desaparecen, se reorganizan y ocupan nuevas posiciones de poder. Esto en una suerte teórica denominada circulación de las élites. De manera que la pregunta no es por qué renunció, sino hacia dónde se está moviendo en la estructura de poder. Y la respuesta parece más que evidente, hacia una disputa electoral, obviamente con anhelos y aspiraciones de conquista. Sí, así quedan tres posibles escenarios. Primero, Olsen termina siendo candidato oficialista para la prefectura del Guayas. Naturalmente su renuncia sería simplemente el primer paso de esa transición. Segundo, ADN consolida la candidatura para medir su imagen y luego redefine la estrategia electoral, lo cual termina siendo menos probable pero tampoco imposible. Y tercero, Olsen se consolida como una de las figuras más importantes del oficialismo después de Daniel Noboa. Eso también dependerá de su desempeño electoral y de la evolución del movimiento en los próximos años. Podríamos decir por último que la renuncia de Niels Olsen no debe analizarse únicamente como la salida de un funcionario. Desde la sociología política, las renuncias también son movimientos en una estructura de poder. A veces abandonar un cargo no significa perder influencia, significa trasladarla a otro escenario donde la disputa política es más importante. La pregunta entonces no es por qué se fue, sino para qué se fue.